Psicólogos de Reddit, ¿qué les hizo darse cuenta de que estaban tratando a un psicópata? Psicólogo clínico aquí. Al principio no lo sabía. En todo caso, dado el contexto, estaba más unido que la mayoría de mis pacientes. Salió a relucir el tema de su pasado criminal. Solo sabía que había estado en prisión algunos años antes, no lo que le esperaba. Me había reunido con él un mes o dos cuando surgió esto. Resulta que fueron 2 sentencias separadas cumplidas. Ambos fueron por prisión. En ambos casos, él era exactamente lo que temíamos, un tipo que acechaba en un callejón oscuro saltando sobre una chica borracha. Me habló de estas cosas como si hablara del tiempo. Cuando me di cuenta de que no expresaba remordimiento ni culpa en absoluto, sentí el mismo tipo de miedo primario frío y desgarrador que sientes cuando sales a caminar y casi pisas una serpiente. Soy un profesional de la salud mental que trabaja en correccionales, centro de máxima seguridad. En mi experiencia, los psicópatas tendrán esta mirada depredadora, especialmente cuando intentan manipularte. Es completamente desconcertante y difícil de describir para alguien que no esté familiarizado con esta población. También tienden a ser narcisistas y demasiado encantadores, y se esfuerzan por ser demasiado amigables contigo. Conozco esta mirada, conocí a un traficante de sustancias y tenía este aspecto. Sonreía y trataba de ser encantador y atractivo, pero sus ojos decían algo más. Por lo general, cuando las personas sonríen, como una sonrisa real, sus ojos parecen tener vida y alegría, pero los suyos parecían casi muertos por dentro, casi como ojos de serpiente. Intentaría todos los trucos para que te gustara, pero algo siempre parecía estar mal. Además de eso, siempre trató de hacer algo un poco agresivo para salirse con la suya, como pedir abrazos y tratar de forzarlo incluso cuando le decía que no. Siempre fue muy sutil y calculado. Creo que los ojos son siempre los más reveladores cuando conoces a alguien así. Siempre parecen muertos y fríos por dentro, incluso si hacen todo lo posible por parecer normales. Cuando era estudiante, tuvimos una entrevista con una señora que mató a su bebé con una pistola porque lloraba tanto que no podía soportarlo. Al principio no nos dijeron que era una psicópata y solo nos dijeron que escucháramos su versión de la historia. Ella nos estaba leyendo de su diario que hizo mientras estaba en la institución. Ni una sola vez mencionó que estaba triste porque su bebé murió, o que lo que hizo fue malo. Ella solo estaba leyendo pensamientos enojados sobre su esposo que la dejó y la entregó a la policía por lo que hizo. Estaba justificando el asesinato porque el bebé era tan insoportable y una vez mencionó que estaba enojada porque su esposo no le creyó que no tenía otra opción que matar al bebé. Era muy inteligente y bien hablada y todo el tiempo que hablaba estaba tratando de hacernos sentir pena por ella por estar encerrada. Más tarde supimos que a veces mentía acerca de no matar a su bebé y otras veces simplemente se jactaba de ello, dependiendo de con quién hablara. Persona de aspecto muy normal y muy buen orador. Al decir que seguía pensando en cómo matar gente sería más divertido que animales, cojos, gatos y perros callejeros y todo lo que pudiera atrapar. Solo 11 años. Mi madre trabajaba con un niño, de 12 a 13 años en ese momento, que había quitado la vida a animales, había abusado a una oveja y luego le había cortado el cuello, había abusado de su hermano menor. Él era grande para su edad y no se le permitiría estar solo con el personal femenino porque siempre trataría de manipularlas y probaría su fuerza contra ellas de manera sutil, es decir, trataría de abrazarlas pero las apretaría, ver si eran lo suficientemente fuertes como para salir de ella. A menudo encontraban dibujos en su habitación de mujeres atadas y mutiladas. Ya no se le permitían juguetes parecidos a los humanos porque siempre los destruía, los colgaba, los ataba. Todo el personal ha dicho que es solo cuestión de tiempo antes de que él realmente mate a un humano y en la actualidad no hay nada que puedan hacer al respecto porque cuando cumpla 16 años ya no estará bajo su cuidado. Tenían un cierto grado de simpatía por él debido a su educación. Su madre era adicta y a menudo los vendía a él y a su hermano, pedófilos, recogían a los niños en un auto, se los llevaban, abusaban de ellos y luego se los traían. Desagradable. No era un psiquiatra, pero estaba en la habitación donde mi madre estaba siendo evaluada. Bueno, yo no estaba en la habitación, era como una sala de interrogatorios de la policía con el cristal unidireccional. Estuve allí porque necesitaban entrevistarme para tener una perspectiva externa. De todos modos, mi madre fue arrestada bajo sospecha de cometer un crimen violento. Para preparar la escena, la esposaron a una mesa y estaba enojada. Siempre ha tenido problemas de ira volátiles debido al consumo excesivo de sustancias y alcohol. Le hablaron, la interrogaron, todas estas otras cosas, estuve allí durante unas 3 horas. Siguió corriendo a esta dama en círculos para distraerla del problema real. Estaba increíblemente tranquila respondiendo preguntas sobre varias cosas que asustarían a una persona normal. Apenas mostró empatía por nada y fue aterrador para mí verla.
Sabía que no estaba bien de la cabeza de todos modos, abusaba tanto de mi hermano como de mí, pero viendo cómo manejó la situación actual. No he hablado con ella en unos 4 años, pero ha intentado ponerse en contacto. No puedo confiar en ella y no creo que lo vuelva a hacer. No una psicóloga, sino una enfermera que atiende demasiados casos de psiquiatría. Una vez tuve un paciente que fue traído después de intentar entrar en la casa de una familia mientras estaban en casa. Estaba en mi unidad de telemetría porque sus electrolitos estaban fuera de control y estaba actuando como si no recordara haber intentado irrumpir en la casa de una familia entera con ellos en casa. Se estaba poniendo nervioso, pero el hospital en el que trabajaba tenía una estúpida política de riesgo de caídas que mantenía a los pacientes en cama, incluso si eran jóvenes /saludables capaces de ser responsables de su caída. A los pacientes de salud mental les gusta caminar, especialmente cuando comienzan a sentir que lo están usando. Así que, de todos modos, estoy tratando de mantener al tipo en la cama porque si sus pies tocaran el suelo, sonaría una fuerte alarma, empujando su trasero loco más cerca del borde. Entonces, estoy allí tratando de hablar con él y reducir la tensión. Estamos hablando y me dice que es una mala persona, que su gato fue mutilado y su hermana le preguntó qué le pasó y él le dijo que lo hizo el perro. Pero me dijo que su secreto es que lo hizo. Mató tanto al gato que parecía como si un perro lo hubiera hecho pedazos. También compartió conmigo que sabía lo que estaba haciendo cuando intentó irrumpir en la casa de la familia y que quiere hacer daño a la gente. Por supuesto, compartí esta información con el doctor y el psicólogo y, naturalmente, fue dado de alta libre y limpio al día siguiente, sin seguimiento con la ley o psiquiatría ambulatoria. Voy a amarlo. Este hilo es interesante, así que pensé en contribuir. No soy psicólogo, soy criminólogo. Obviamente no es lo mismo y nunca he estado en una situación clínica, pero quizás te interesen algunas experiencias relacionadas. Tenga en cuenta aquí que voy a ser muy cuidadoso con mi lenguaje para mantener la integridad profesional, disculpas por el lenguaje forzado. He estado en un par de prisiones por cuestiones académicas y de trabajo. En realidad, estos no son tan interesantes, porque sabía para qué estaban las personas allí y no me sorprendió que algunos de ellos fueran psicópatas. Pero esas serían mis primeras experiencias. Pero mi área de especialización profesional y académica es la victimización infantil. Muy ocasionalmente he visto psicópatas en ciernes, por así decirlo, víctimas que han sido tan terriblemente victimizadas y abandonadas que se les puede ver emprender el camino de un maltratador u otro tipo de delincuente. No era mi responsabilidad intervenir, y no tengo ninguna experiencia en esa área, pero conocer las historias de los casos fue triste de ver. He hablado con algunos oficiales de policía, trabajadores sociales y demás acerca de algunos de ellos. Es como ver caer un gran árbol en cámara lenta, sabes que se va a estrellar contra el suelo, pero no hay mucho que puedas hacer al respecto. Conocí, en calidad profesional pero de una manera indirecta, ya que no es lo habitual que hago, al pariente de un asesino en serie que también fue sospechoso. Salí de esa reunión sabiendo con certeza que ellos eran la mano que guiaba los crímenes del asesino en serie. La policía también estaba bastante segura, pero simplemente no había pruebas. Ambos ya han fallecido y, francamente, no voy a derramar lágrimas por ellos. Definitivamente también hubo abuso familiar allí. Me he encontrado con algunas personas, un número muy pequeño, que eran psicópatas y bastante inteligentes. Esto fue a través del trabajo dentro de mi campo. Una de estas personas indicó que abusaban de los animales en lugar de los niños o para estimularlos. No lo voy a repetir, pero lo que dijeron fue algo que me persigue hasta el día de hoy y ni siquiera he podido repetirlo a mis amigos más cercanos o incluso a mi psicólogo. Otra de estas personas escapó a la justicia, una persona muy inteligente. No fue culpa de nadie, la investigación fue excelente, la policía estuvo genial, todo se alineó y se logró mucha justicia. Esa persona, sin embargo, escapó de la justicia por ser muy inteligente. Eran responsables de delitos muy graves y sostenidos y definitivamente serían clasificados como psicópatas. Por último, conocí a un amigo de una persona que solía estar dentro de mi círculo social que también fue víctima en su infancia. Tengo la sospecha, sin pruebas sólidas, de que han cometido delitos graves. Mantienen un trabajo profesional y tienen mucho éxito en la vida. Desde el punto de vista de alguien que no puede diagnosticar la psicopatía y no la estaba tratando ni analizando, pero la ha estudiado, diría que carece de verdadera empatía o conciencia. Muchas de sus emociones, pero no todas, me parecían un acto simulado y consciente. El abuso que sufrieron fue del peor tipo posible. Como resultado desconfiaban de la mayoría de los hombres, pero se encariñaron un poco conmigo debido al trabajo que hago. El abuso y la negligencia durante los años de formación parecen ser un hilo común para muchos delincuentes y psicópatas. Dicho esto, me atrevo a decir que hay algunos que simplemente están mal de la cabeza,
pero yo, personalmente, no me he encontrado con ninguno de ese tipo. Terminaré esta publicación que ya es demasiado larga con una advertencia para todos los lectores. Es muy fácil horrorizarse de las acciones de psicópatas y criminales. Es fácil quedar fascinado por su psicología. Pero estas son personas, al igual que nosotros. La mayoría de las veces, sus acciones se remontan a lo que les sucedió, cómo lo interpretaron, cómo aprendieron de sus experiencias de vida. Allí, pero para la lotería del nacimiento. No hay monstruos malvados que vivan debajo de los puentes o en los bosques, somos solo nosotros. Somos responsables de la maldad de los psicópatas como sociedad, como comunidades y naciones. Creamos las condiciones para el crimen y el mal. Somos los monstruos y creamos los monstruos. Como dijo Oscar Wilde, cada uno somos nuestro propio demonio y hacemos de este mundo nuestro infierno. Te agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video. Recuerda que puedes comentar las historias que tengas al respecto con esta pregunta y dejarme saber cuál fue la historia que más te impactó. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir el video con tus amigos para que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima.